Hola, queridos amigos. Bienvenidos a Explorando la Palabra, un programa radial y en línea dedicado a leer, amar y vivir todo el consejo de Dios. Si el Señor lo permite, nuestra intención es avanzar verso por verso, capítulo por capítulo, a través de toda la Biblia. Acompañándonos para continuar este recorrido, está nuestro maestro de la Biblia aquí en Explorando la Palabra, el pastor Paul Carter. Espero que tengan su Biblia abierta delante de ustedes hoy en Juan capítulo 16. Este capítulo generalmente se considera la conclusión del discurso de despedida. En este discurso, Jesús está preparando a sus discípulos para el tiempo en que Él ya no estará físicamente con ellos. Al final del capítulo 15, Jesús comenzó a hablar con detalle específico acerca de la venida del Espíritu Santo. Él dijo en Juan capítulo 15, versículos 26 y 27, «Cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y ustedes también darán testimonio, porque han estado junto a mí desde el principio». Jesús dice que vendrá un Consolador. Él usa la palabra griega paráclitos, que literalmente significa alguien designado para venir al lado de otro. El Espíritu Santo ha sido designado, es decir, Él es enviado por Jesús de parte del Padre para venir al lado de la Iglesia, para venir al lado del pueblo de Cristo y para ayudarlo. Específicamente, se nos dice que Él los ayudará a dar testimonio acerca de Jesús. Eso es lo que se nos dice en el capítulo 15. Y ahora Jesús añade a esa enseñanza en el capítulo 16. A veces se dice que, si deseamos convertirnos en teólogos del Espíritu Santo, entonces lo mejor es comenzar nuestros estudios precisamente aquí, en Juan capítulo 16. Si establecemos bien nuestras bases aquí, entonces será mucho menos probable que más adelante seamos arrastrados fuera del camino por cada nuevo viento de doctrina. Y creo que eso es verdad. Escuchen ahora la palabra de Yahweh, comenzando en el versículo 1. Estas cosas les he dicho para que no tengan tropiezo. Los expulsarán de las sinagogas, pero viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que así rinde un servicio a Dios. Y harán estas cosas porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Aquí, y también en la oración sumo sacerdotal del capítulo 17, aprendemos que Jesús está muy preocupado por el nivel de oposición que sus discípulos enfrentarán en el mundo después de su partida. Jesús podía protegerse a sí mismo. Obviamente, nos encanta leer esas historias en las que todos querían arrojarlo por un precipicio. O todos estaban recogiendo piedras para lanzárselas. Pero Él pasó por en medio de ellos, o escapó de entre sus manos, porque su hora todavía no había llegado. Nadie le hizo nada a Jesús que Él no quisiera permitir. Y cuando Él estaba aquí en la tierra físicamente, esa protección también se extendía a los discípulos. Así que cuando Él se fuera, naturalmente, los discípulos podrían sentirse abandonados. Podrían sentirse nerviosos y vulnerables. Podrían sentirse como si hubieran sido arrojados a los lobos. Serían atacados y expulsados de las sinagogas. Serían arrestados, golpeados y asesinados. De hecho, Jesús dice que algunas personas los matarían y pensarían que estaban ofreciendo servicio a Dios. Ciertamente, eso podría ser abrumador. Eso podría ser aterrador. Y por eso aquí, y luego otra vez en Juan capítulo 17, Jesús habla acerca de lo que Él hará para continuar guardando, protegiendo y velando por su iglesia. Pero les he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora se acuerden de que ya les había hablado de ellas. Y no les dije estas cosas al principio, porque yo estaba con ustedes. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Pero porque les he dicho estas cosas, la tristeza ha llenado su corazón. Pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. Pero si me voy,
se lo enviaré. Así que lo primero que Jesús ha hecho aquí, para proteger a sus discípulos, para proteger a la iglesia, es predecir la persecución que viene, de modo que, cuando ocurriera, los discípulos supieran que Jesús ya había visto venir todo esto. No debían pensar que esta persecución demostraba que Jesús estaba equivocado, o que demostraba que ellos habían estado siguiendo el camino equivocado todo este tiempo. Debían entender que estas cosas ya habían sido previstas, eran necesarias. Debían entender que ellos irían a casa, a la gloria, de la misma manera en que Jesús había ido a casa, a la gloria, por medio del valle de vergüenza, persecución y muerte. Lo segundo que él dice es que otro consolador vendrá para tomar el lugar de Jesús con los discípulos. Cuando Jesús se vaya, el Espíritu Santo vendrá. Ellos nunca estarán solos en su batalla contra el mundo. De hecho, Jesús dice que será mejor para ellos que Jesús esté en el cielo y que el Espíritu Santo esté aquí abajo con la iglesia. Y por supuesto, nosotros nos preguntamos cómo en el mundo puede ser eso posible. Nos preguntamos cómo eso siquiera tiene sentido. ¿Cómo podría ser mejor, en algún sentido, que Jesús no estuviera físicamente presente? Matthew Henry sugiere que esto tiene que ver, por supuesto, con las limitaciones de la encarnación. Él dice, hablando de Jesús, su presencia corporal solo podía estar en un lugar a la vez, pero su espíritu está en todas partes, en todos los lugares, en todo momento. Así que para decir lo obvio, a medida que la iglesia crece y se extiende por todo el mundo, esto es mejor. El espíritu puede estar en todas partes, defendiendo, protegiendo, fortaleciendo y animando. Él puede estar ayudando a la iglesia en Ghana, al mismo tiempo que está ayudando a la iglesia en Georgia. Gracias sean dadas a Dios. En el versículo 8, Jesús comienza a hablar específicamente acerca del ministerio del Espíritu Santo. Él dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque no creen en mí. De justicia, porque yo voy al Padre y ustedes no me verán más. Y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Ahora, detengámonos allí por un momento y notemos dos cosas. En primer lugar, notemos que el texto dice, cuando Él venga. Eso quizá no parezca un detalle terriblemente significativo, pero creo que sí lo es. El Espíritu Santo es un Él, no una cosa. El Espíritu Santo es una persona, no una fuerza. La palabra para espíritu en griego es neutra, y por eso uno esperaría pronombres neutros. Pero en el discurso de despedida, Jesús en realidad rompe la convención gramatical varias veces, al usar pronombres masculinos para referirse al espíritu, con la intención de recalcar su personalidad. Ahora, en segundo lugar, noten que Jesús está hablando en sentido futuro. Él dice, cuando Él venga. Hay un sentido en el que, por supuesto, el Espíritu está en todas partes, y hay un sentido, por supuesto, en el que Él ya ha desempeñado un papel muy destacado en la historia de la Biblia. Pensamos en todas esas ocasiones en el Antiguo Testamento. Pienso, por ejemplo, en las historias de los jueces, donde se dice que el Espíritu vino sobre ellos. Y pensamos en David diciendo, «No quites de mí tu Espíritu». Así que, por supuesto, el Espíritu ya ha desempeñado un papel crucial en la historia de la Biblia. Y sin embargo, Jesús está hablando aquí en sentido futuro. Hay una venida futura, especial, diferente y amplificada que todavía está por delante en Juan capítulo 16. Obviamente, Jesús está refiriendo aquí al día de Pentecostés, que se describe en Hechos capítulo 2. Y por eso queremos mirar y notar si lo que Jesús dice aquí acerca de la venida futura del Espíritu Santo concuerda con lo que realmente ocurrió allí en Hechos capítulo 2, en esa historia. Y por supuesto, veremos que sí concordó. Entonces, primero preguntémonos si la venida del Espíritu Santo en Pentecostés convenció al mundo de pecado porque no creían en Jesús. ¿Correcto? Esa es una de las cosas que Jesús dice que el Espíritu Santo hará cuando venga. Ahora bien, ciertamente notamos algo muy parecido a eso al final del sermón de Pedro,
el primer sermón predicado por un discípulo en la iglesia bajo este nuevo poder del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, versículo 37, dice, al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Así que Pedro predica a judíos en Jerusalén apenas unas semanas después de que judíos en Jerusalén habían estado gritando por la sangre de Jesús. Esta vez, sin embargo, se nos dice que, al oír esto, fueron compungidos de corazón y preguntaron a los discípulos, hermanos, ¿qué haremos? Eso suena mucho a que el Espíritu Santo había comenzado a hacer lo que Jesús dijo que haría. También se nos dice que Él convencerá al mundo de justicia y de juicio. ¿Qué significa eso? El término convencer aquí lleva el sentido de avergonzar, de exponer, de hacer evidente una culpa. Jesús parece estar diciendo que el Espíritu Santo hará que el mundo se avergüence de su justicia y de su juicio. Él les mostrará cuán equivocados han estado en su discernimiento moral, personal, espiritual y político. Él hará que vean su extravío. Sin duda, al menos en parte, por medio de la observación de la atractiva contracultura de la Iglesia. La Iglesia será ayudada para ofrecer un contraste convincente. Una vez más, vemos la necedad de intentar reflejar al mundo. Durante los últimos 30 años más o menos, parece que la Iglesia ha estado obsesionada con reflejar al mundo. Queremos hablar como ellos hablan. Queremos cantar como ellos cantan. Queremos pensar como ellos piensan. Queremos reducir la distancia tanto como sea posible. Pero el trabajo de la Iglesia no es reflejar al mundo. Es convencer al mundo en cuanto a justicia y juicio. Nuestro juicio debe ser juicio del Espíritu, y nuestra justicia debe ser justicia del Espíritu, para que podamos ser usados como una contrapropuesta atractiva. Esto es lo que el Espíritu está haciendo en el mundo ahora. El enfoque se vuelve más hacia lo que el Espíritu está haciendo entre los discípulos en los siguientes versículos. El versículo 12, por ejemplo, dice, aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden soportar. Así que Jesús dice que el Espíritu completará la enseñanza de Jesús a los discípulos, porque en cierto sentido, los discípulos simplemente no han sido capaces de aprender y entender todo lo que Jesús les ha estado enseñando. Y realmente no podrán juntar todas estas piezas hasta después de la cruz y la tumba vacía. Por eso Jesús dice en esta noche, tengo más que decir, pero ahora no es el momento. En su comentario devocional, D.A. Carson lo expresa de esta manera. Él dice, incluso a estas alturas de su discipulado, ellos todavía no pueden integrar bien en sus propias mentes la idea de un Mesías rey y la idea de un Mesías sufriente. Hasta que ese punto quede firmemente establecido, la manera en que leen las Escrituras estará tan distorsionada por aspiraciones políticas y reales que no podrán entenderlo correctamente. Creo que eso es exactamente correcto. Y así Jesús, en cierto sentido, ha cargado de antemano la experiencia de la cruz y de la tumba vacía. Pero mucho de ese contenido todavía está guardado en un archivo, por así decirlo, dentro de sus cerebros, marcado con la etiqueta cosas confusas que Jesús dijo. Y se quedará en ese archivo hasta después de que lo vean en la cruz, hasta después de que vean la tumba vacía. Y entonces, cuando reciban el Espíritu Santo abrirá ese archivo de cosas confusas dichas por Jesús, y comenzará a explicar todo eso a través del lente de la cruz y de la tumba vacía. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad venga, los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, y les hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que Él toma de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Ahora, para decir lo obvio, esto es algo que Jesús les dice a los discípulos, no algo que Él nos dice directamente a ti y a mí. Ahora bien,
Eso no significa que no sea para ti y para mí. No estaría en la Biblia si no fuera para ti y para mí. Pero por supuesto, Jesús dijo muchas cosas a los discípulos que no están en la Biblia. Estoy seguro de que en algún momento Jesús le dijo a Pedro: «Oye, Pedro, ¿podrías ir allá y traerme un sándwich?». Ahora bien, eso fue dicho a los discípulos, pero como no tiene relevancia para nosotros, no está en la Biblia. Lo que está en la Biblia es aquello que fue dicho a los discípulos, pero que es para el beneficio de la iglesia. ¿Está bien? No estoy diciendo que no sea para nosotros. Por supuesto que es para nosotros. Mi punto es que, para entender el significado de esta declaración, tienes que entender que fue dicha a los discípulos. Y muchas cosas en este capítulo tienen que entenderse de esa manera. Miren el versículo 5. Esto obviamente es para los discípulos. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? En ustedes obviamente son los discípulos. O el versículo 6. Pero porque les he dicho estas cosas, otra vez, a los discípulos, la tristeza ha llenado su corazón. Bueno, por supuesto, la tristeza no ha llenado nuestros corazones porque nosotros conocemos el final de la historia. En realidad, estamos bastante felices por cómo resultó todo esto. Pero ellos estaban tristes. Esto era algo que Jesús les estaba diciendo a ellos. Y lo mismo es cierto si miras el versículo 12 y si miras el versículo 16. Estas son cosas que Jesús dijo a los discípulos. Él está diciendo que el Espíritu Santo vendrá y los ayudará a recordar todo lo que Jesús dijo y enseñó. Así fue como Jesús introdujo toda esta enseñanza acerca del Espíritu Santo en Juan capítulo 14, versículo 26. Él dijo: «Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas, y les recordará todo lo que les he dicho». Lo que Jesús está diciendo a lo largo de todo este hilo de enseñanza. Él está diciendo que el Espíritu Santo dará a los discípulos una memoria sobrenatural y desarrollará las implicaciones de todo lo que Jesús dijo en su vida terrenal que ellos no entendieron. ¿De acuerdo? Esa es una promesa dada a los discípulos, pero obviamente es para toda la iglesia, en el sentido de que nos da a todos confianza en el Evangelio apostólico. Esta es nuestra seguridad de que los apóstoles Pablo, Pedro y Juan no estaban simplemente inventando estas cosas de la nada. Ellos estaban siendo ayudados por el Espíritu Santo para recordar y explicar quién era Jesús y qué había hecho para nuestra salvación. Gracias sean dadas a Dios. Un poco más y ya no me verán, y de nuevo un poco y me verán. Entonces algunos de sus discípulos se decían unos a otros: ¿qué es esto que nos dice, un poco más y no me verán, y de nuevo un poco y me verán, y porque yo voy al Padre? Por eso decían: ¿qué es esto que dice un poco? No sabemos de qué habla. Jesús sabía que querían preguntarle, y les dijo: ¿están discutiendo entre ustedes sobre esto, porque dije, un poco más y no me verán, y de nuevo un poco y me verán? En verdad les digo que llorarán y se lamentarán, pero el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. Cuando la mujer está para dar a luz, tiene aflicción, porque ha llegado su hora. Pero cuando da a luz al niño, ya no se acuerda de la angustia, por la alegría de que un niño haya nacido en el mundo. Por tanto, ahora ustedes tienen también aflicción, pero yo los veré otra vez, y su corazón se alegrará, y nadie les quitará su gozo. En aquel día no me preguntarán nada. En verdad les digo que si piden algo al Padre en mi nombre, Él se lo dará. Hasta ahora nada han pedido en mi nombre. Pidan y recibirán, para que su gozo sea completo. Aquí otra vez, Jesús está hablando principalmente acerca de su muerte y resurrección. Él morirá y será puesto en la tumba, y ellos no lo verán, y estarán tristes, pero luego, después de un poco de tiempo, lo verán, y su tristeza rápidamente se convertirá en gozo. Ese es el significado principal. Pero creo, y muchos estudiosos también ven aquí, un significado secundario probable.
Como los discípulos, nosotros estamos esperando. Este es un significado para la iglesia en general. Como los discípulos, estamos esperando. Como los discípulos, cuando veamos a Jesús, nuestra tristeza se convertirá en gozo. Y creo que estamos en terreno muy seguro al pensar que esto, en un sentido secundario, se refiere al regreso de Cristo. Pero ¿qué hay de esa frase extraña al final? Cuando ellos vean a Jesús, no le pedirán nada. ¿Qué significa eso? Bueno, dado lo que viene después acerca de la oración en el nombre de Jesús, lo que Jesús parece estar diciendo aquí es que, mientras Él estaba físicamente con ellos, simplemente le pedían cosas a Él. Pero luego, después de la resurrección y de su ascensión, pedirán cosas al Padre en su nombre, mediante la oración creyente y con la ayuda del Espíritu Santo. Así que, una vez más, creo que esta es una enseñanza acerca del poder de la oración creyente, con Cristo nuestro intercesor en los cielos. Estas cosas les he hablado en lenguaje figurado. Viene el tiempo cuando no les hablaré más en lenguaje figurado, sino que les hablaré del Padre claramente. En ese día pedirán en mi nombre. Y no les digo que yo rogaré al Padre por ustedes, pues el Padre mismo los ama, porque ustedes me han amado, y han creído que yo salí del Padre. Salí del Padre y he venido al mundo. De nuevo dejo el mundo y voy al Padre. Sus discípulos le dijeron, ahora hablas claramente y no usas lenguaje figurado. Ahora entendemos que tú sabes todas las cosas, y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que tú viniste de Dios. Jesús les respondió, ¿ahora creen? Miren, la hora viene y ya ha llegado, en que serán esparcidos, cada uno por su lado, y me dejarán solo. Sin embargo, no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas les he hablado, para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Los discípulos creen que han entendido, pero, como ya señalamos, hasta que hayan visto a Cristo en la cruz, y hasta que hayan visto la tumba vacía, no pueden entender. Pero cuando vean eso, y cuando sean ayudados por el Espíritu Santo, entenderán, y estarán listos. Estarán listos para enfrentar al enemigo. Estarán listos para participar en la misión. Porque sabrán quién es Jesús, y sabrán lo que Él ha logrado. Finalmente entenderán lo que Él dijo, lo que quiso decir, y lo que hizo. Y sabiendo eso, ellos también vencerán al mundo. Gracias sean dadas a Dios, y gracias por escuchar otro episodio de Explorando la Palabra. Gracias por acompañarnos en este episodio de Explorando la Palabra. Si este estudio ha sido de bendición para ti, considera compartirlo con otros para que más personas puedan profundizar en las Escrituras. Recuerda que el propósito de estudiar la Biblia no es solamente adquirir conocimiento, sino conocer más profundamente a Cristo y vivir de acuerdo con la verdad de su palabra. Nos vemos en el próximo episodio, mientras continuamos explorando la palabra de Dios juntos.